días a mediodía. Mi nombre es Daniel Sánchez, soy responsable del área de negocio de cuadros eléctricos del sistema de control y supervisión de Sulzer. Trabajo en un departamento que se llama Business Support, donde damos soporte a toda la empresa en todos los aspectos técnicos y de desarrollo del negocio. Sobre la evolución del uso del variador de frecuencia o equipo de regulación de velocidad que se quiera en el sector del agua, podríamos comentar muchas cosas, ¿no? Creo que ha quedado patente en general que es beneficioso, pero quizá se ha abusado un poco de ese, como comentaba Jordi Robusté, ¿no? Cuando empezaron con un proceso y luego se encontraron con que tenía algunos residuos que no deseaban, ¿no? Quizás se ha pensado que era demasiado bueno, que siempre llevaba éxito, hasta el punto de decirse que regular la velocidad poniendo un accionamiento, llámese variador de frecuencia del cuadro o regulador de velocidad dentro de la bomba, que ya hace años que se monta, era siempre un sinónimo de ahorro energético, lo cual no es cierto. A veces sí y a veces no, ¿vale? Mi presentación es un poco más terrenal, yo creo, que es la del resto, más parecida quizá a la de Jordi Robusté, perdona, porque se basa más que nada en experiencias que en Sulzer hemos tenido con explotadores y entidades de saneamiento y lo que pensamos y lo que hemos desarrollado al respecto. Generalmente se trata de buenas prácticas. Por ejemplo, Enrique Castellanos ha comentado un montón de cosas que hace su equipo, Fly Concertor, que tienen sentido, para nosotros también lo tienen, que lo haga una empresa o lo haga otra, no quiere decir que no sea cierto, ¿no? Pero luego hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Nosotros pasamos por la que os vamos a contar, ¿vale? De eso trata mi presencia. Agradeceros que estéis aquí, espero que, a pesar de que es antes de la hora del café, sea lo suficiente interesante y entretenida para que, bueno, pues os mantengáis aquí conmigo estos 20 minutos que quedan y bueno, vamos a ello. Bien, como bien he dicho, bueno, pues ha habido una tendencia al uso de variadores de frecuencia en el agua del agua, perdón, al uso, sí, en el sector del agua, con el objetivo del ahorro energético, y tiene mucho sentido. Y aquí tenemos un ejemplo, un claro ejemplo de agua limpia. Pasar de sistemas de regulación con válvulas obsoletos a utilizar un equipo que regula la velocidad, en lugar de gastar energía en bombear o en meter presión en la instalación y luego obstruirla, ¿no? Pues tiene un ahorro claro, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Regular el caudal de esta forma me hace trabajar en otro punto de servicio, quitarme todas estas pérdidas de carga y tener un ahorro, ¿no? Eso está claro y es muy eficiente. Ahí se ve un ahorro del, bueno, 46%, ¿no? Es real. Hombre, con mucha frecuencia esto es un poco optimista porque no se tienen en cuenta todos los aspectos. Se suele comparar potencias mecánicas. Bien, si tenemos en cuenta que también hay que amortizar el variador de frecuencia, que tiene un coste, que el variador tiene sus propias pérdidas, pues a lo mejor no será un ahorro del 46%, pero va a ser parecido. A lo mejor es un ahorro del 40%, algo que justifique la inversión. Imaginemos que esto es una bomba de, no sé, media en el agua residual, en bombeos normales, de 15 kilovatios, a lo mejor el variador vale 2.000 euros y esto hace que se amortice en 6 meses o en un año, por lo cual está bastante justificado, sobre todo porque en agua limpia pues las bombas trabajan muchas horas al día, ¿no? Pero ¿qué ocurre en agua residual? En agua residual, como explicaba antes Enrique, tenemos dos tipos, o podemos definir dos tipos de bombeo: elevación, impulsión o la mezcla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en elevación pura normalmente pues no tenemos pérdidas de carga, estamos bombeando un canal, bueno, hay poco que ahorrar, que no sea seleccionar correctamente el equipo o adaptarlo a lo que yo necesito y no poner equipos intermedios. A ver, hay una cosa que es obvia. Si yo soy una bomba y tengo un rendimiento del 90% con mi hidráulica y mi motor y estoy seleccionado para trabajar en un punto de servicio, si yo me añado un equipo que me alimenta a mí, ese equipo tiene sus propias pérdidas, por lo cual el rendimiento del sistema va a ser peor.
Ahora bien, si yo soy una bomba que no está dimensionada para trabajar en un determinado punto de servicio, requeriré de ese equipo que me haga trabajar ahí. Pero lo cierto es que seré menos eficiente que si desde el principio solo usaba un único equipo. Eso es obvio, ¿no? Pues bien, en este tipo de sistemas, cuando hablamos de elevación pura, pues no hace falta regular velocidad, ¿vale? Lo mejor es poner un equipo con la mayor eficiencia hidráulica y eléctrica, no hay más. Sin embargo, cuando tenemos pérdidas de carga, en bombeo convencional, ¿vale? Tenemos una altura geométrica de cero y unas pérdidas de carga que me ocasionan la extracción, ¿vale? Esas pérdidas de carga pues provocan que cuando yo evacúo los metros cúbicos de agua que tengo al día, de agua residual en mi pozo, gasté energía en fricción, en calentar la tubería, ¿no? Sin embargo, en ocasiones al pozo le llega un caudal pequeño, por lo cual podría trabajar a otro caudal. Bien, pues ahí es donde entra en juego el variador de frecuencia, independientemente de que esté montado en el cuadro o en el motor de la bomba, ¿vale? Bien. Pues cuando las circunstancias lo permiten, y lo pongo ahí entre paréntesis porque luego habrá que ver cuándo lo permiten, hacer trabajar la bomba a menor velocidad y por tanto a un caudal más bajo me va a permitir ahorrar energía, y ahí lo vemos, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado. Si antes el error de comparar potencias o energías me puede llevar a pensar que ese es mi ahorro, decíamos 46%, pues a lo mejor es un 42%, pero es que es parecido. En este caso no, en este caso tengo un ahorro del 60% en potencia instantánea que estoy consumiendo porque he bajado el caudal. Es decir, lo he bajado, pero yo al día tengo que bombear la misma cantidad de metros cúbicos, por lo cual trabajaré más horas. No es como un sistema de presión de agua que lo que yo tengo que mantener es una presión determinada. Al final, trabajo menos caudal, pero más horas, ¿vale? ¿Qué ocurre? En un ejemplo como este, pues tenemos que la bomba, de trabajar con 18 kilovatios con un caudal determinado, pasa a trabajar con 7,5, pues menos de la mitad. Se podría pensar que se ahorra el 60%, pero el caudal es la mitad, por lo cual el ahorro será de un 15% por ahí, no nos engañemos, ¿vale? A esto hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque en un bombeo de cabecera, en una depuradora que trabaja la bomba igual 20 horas al día, pues el ahorro ese del 15% es dinerito. Y puede justificar ponerse variador de frecuencia. Aparte, que haga falta por regulación, por el proceso. Sin embargo, en un bombeo de saneamiento, donde las bombas trabajan 2 horas, 4 horas al día, difícilmente se justifique poner un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque con 2 horas de trabajo al día, lo que me estoy ahorrando es muy poco dinero, y lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, por último, el variador de frecuencia también permite ahorro gracias a la tecnología que incorpora, y es que el control motor que hace, el control del par motor, como lo consigue jugando con la frecuencia del motor y la tensión que le entrega, pues, en lugar de jugar con un par constante, que son los variadores, digamos, antiguos, convencionales, o con un par variable, ¿vale?, que son los de lo que se llama par de ahorro energético, te permite inventarte otras figuras en función de lo que tu equipo o tu sistema vaya a requerir, y cuanto más dobles tú esta curva hacia abajo, cuanto menor sea la relación entre tensión y frecuencia, ¿vale?, según te vas avanzando en la frecuencia, más ahorro obtienes, siempre y cuando consigas suficiente par motor para mantener el flujo del agua, ¿vale? Ese ahorro extra lo consigue el variador, pero ese ahorro extra no estamos hablando de grandes por cientos, aquí ya es pequeño, ¿vale? Bien, y visto lo visto, vosotros podíais pensar, entonces resulta que lo que parecía el chocolate del loro, aquí ponemos un variador o un equipo de regulación y siempre ahorro, pues no es cierto. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo monto o no lo monto? Pues muy sencillo, es hacer una balanza, como siempre, ¿no? Yo le rebusqué, comentó una cosa al final de su ponencia y decía que hay un momento en el que los equipos son muy eficientes y tú buscas el proceso. Hay un momento, perdón, en que el equipo es eficiente, el proceso es eficiente y ya dices, ¿y ahora de dónde busco? Y decía, pues tenemos que ir a la fase de diseño. Un buen diseño, a lo mejor, o no un buen diseño, porque eso puede hacer pensar que el primero era malo, ¿no? Sino un diseño sabiendo lo que sabemos ahora, cómo funciona esta planta, por ejemplo, cuando se hace una reforma de una planta o un bombeo, me permite seleccionar otro tipo de equipo, hacer otro tipo de procesos y quitarme incluso equipos dentro de la instalación, ¿vale? Y ser mucho más eficiente. Y él hablaba de los procesos ANAMOS como forma de ahorrar mucha energía. Pues bien, ¿cuándo hacer
¿Cuándo tomas la decisión de montar un variador de frecuencia? Cuando haces un análisis correcto antes de ponerlo por defecto porque crees que te va a ahorrar energía. Bien, el ejemplo de antes, bomba de 22 kilovatios, que tiene que bombear 620 metros cúbicos al día. Eso es así. Si yo tengo que le llega agua con caca al pozo, 620 metros cúbicos los tengo que bombear, independientemente de la velocidad que quiera jugar, ¿vale? Bien, la bomba, partimos de la base que no comparamos bombas de baja eficiencia ni bombas obsoletas con bombas nuevas o con equipos con variadores de frecuencia, sino una bomba eficiente, moderna, bien dimensionada, con el hecho de colocarle o no un variador. Y en ese contexto podemos tener una situación como esta, ¿vale? Donde tenemos la bomba seleccionada en el punto de servicio. Normalmente el punto de servicio igual está un poquito más a la derecha del punto de mayor eficiencia. Me imagino que aquí la mayoría sabéis que trabajar cerca del punto de mayor eficiencia de la bomba no solamente conlleva ser más eficiente, conlleva también otro tipo de ventajas para el motor, la vida útil del equipo, ¿vale? Bien. Por lo cual se dimensiona así, si no, no tendría sentido, ¿vale? Estamos en un punto de mucha eficiencia. La bomba requiere 61 vatios hora, perdón, se me ha olvidado la hora, por cada metro cúbico, es decir, 0,061 kilovatios por metro cúbico para bombear eso cada día. Y yo la he puesto en la curva de varias frecuencias, ¿vale? Le he puesto a trabajar con un variador a 13,1 kilovatios, bombeando otro caudal. A ese otro caudal yo voy a tener que trabajar 2,6 horas. Y me va a dar una mejora de eficiencia de 54,6 vatios metro cúbico. Vatio hora, perdón, por metro cúbico, ¿vale? Y a 40 Hz, 56,2. ¿No os llama nada la atención aquí? Resulta que a 45 Hz soy más eficiente que a 50, casi que se podría esperar, pero a 40 Hz soy menos eficiente. Esto muchos sistemas no lo ven. ¿Y sabéis por qué no lo ven? Porque no miden donde deben. Ya os lo vais a ver. A 45 Hz yo me ahorro un 11,4 correspondiente al 50 Hz y a 40 un 8,8, pero ya he perdido eficiencia por seguir bajando velocidad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, porque he alejado la bomba del BEP. La mayoría de los ejemplos que se pone una bomba trabajando fuera del BEP, muy alejada, por lo cual tú al bajar la velocidad dice mejora la eficiencia hidráulica. Claro, como que era una bomba mal seleccionada. La madre del cordero es seleccionar la bomba correctamente, dimensionar las tuberías correctamente. Si partimos de esa base, la realidad ya puede ser otra, ¿vale? Bien, en este caso lo que hemos hecho es hidráulicamente perder eficiencia, pero aún hay más. También está el motor. Los motores normalmente creo que aquí tenemos luego una ponencia de y me lo podrá confirmar, los motores normalmente entre el 80, 75, 100% son más eficientes. A partir de ahí pierden eficiencia, pero los motores y los variadores de frecuencia. ¿Alguno de aquí ha visto alguna vez una curva como esa? Una curva de motor donde vienen muchos valores, pares, intensidades, eficiencia. Sí, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez alguna curva de rendimiento de un variador de frecuencia? Yo no. Es más, cuando la he pedido no me la han dado. ¿Por qué eso? El variador es un equipo muy eficiente, siempre está cercano al 100%, pero normalmente ese tipo de datos no se manejan, no interesa o simplemente se desprecia porque parece irrelevante. Pero la realidad es que los 2,5, 3 puntos de pérdida de eficiencia que tengo en el accionamiento en el equipo de regulación de velocidad, llámese como se llame, esos que me parecen despreciables comparado con los ahorros grandes que estoy consiguiendo, cuando yo voy bajando la velocidad, van creciendo un poquito. ¿Qué ocurre? Que si ese rendimiento si esas pérdidas van creciendo según bajo la velocidad, llegará a un punto en que en lugar de ahorrar estoy gastando más. Y ahí está el ejemplo. Tenemos que la bomba, su motor pasa del 92% al 90% por pasar al 50% de caudal, de carga. 2 puntos, pero si siguiéramos bajando ya perderíamos 5. ¿Vale? Y este es este motor concretamente, un motor Premium Efficiency, IE3, en una circunstancia con un motor IE1, ya no digo nada, sería mucho mayor, por supuesto. Aquí tenemos una curva de pérdida de eficiencia de un variador de frecuencia. Si os fijáis es muy alta, o sea, tenemos un rendimiento trabajando al 10% de carga del motor y a una velocidad de 25 Hz, un rendimiento del 88% es muy alto.
Esta curva la hemos sacado haciendo pruebas en un banco de pruebas con un variador de mercado, porque no hemos conseguido ninguna curva igual, de verdad, ¿vale? Pues bien, no es normal, el agua residual no es normal, no, es que no se puede trabajar en ese punto del 88%, se va a trabajar en puntos mucho más hacia arriba, ¿vale? Pues bien, en esos puntos más hacia arriba, pongo lo del ejemplo, el variador trabajaría a 40 Hz con un 94% de eficiencia y a 45 con un 96,5. Si yo esto lo sumo a las del motor que ya he dicho por bajar la velocidad, a mí me va a dar unas eficiencias específicas ya un poco diferentes, hasta el punto de que con las horas de funcionamiento al día, 2 horas en 50 Hz, 2 horas y media en 60 y en 45 y 4,3 horas en 40 Hz, resulta que me ahorro 115 euros al año poniendo un variador de a lo mejor 1.000, 2.000 euros en el cuadro eléctrico. Pues ha sido una gran cagada, y permitirme la expresión. Pero es que como la ponga a trabajar con 40 Hz, porque este análisis lo hemos hecho y lo sabemos, pero es muy normal seguir bajando la velocidad y ponerla a 40 Hz. Pues resulta que me ahorro 5 céntimos al año. No lo voy a amortizar en la vida, imposible. Pero los perjuicios de bajar la velocidad los tengo. El variador de frecuencia es un equipo, yo soy ingeniero electrónico, muy avanzado tecnológicamente. Yo apuesto por el variador de frecuencia, pero hay que saber dónde usarlo y sobre todo cómo. El ejemplo que ha puesto Ricky Castellano es un ejemplo buenísimo de cómo usarlo correctamente, porque ha contado ejemplos de cómo regular la velocidad de un control inteligente, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Pues bien, se tiene que hacer un estudio. A la pregunta, ¿cuándo me conviene? Se tiene que hacer un estudio de amortización razonable, sopesando muchos efectos que incluso yo aquí no he contado: armónicos, problemas en el generador, cableado, calentamiento, atasco, ¿vale? Hay que hacer un análisis un poquito más detallado de lo que yo he contado. Bien, luego está el tema del monstruo. Todos sabemos quién es el monstruo de las cloacas, ¿no? Hay un montón en internet de vídeos, de noticias sobre la cantidad de problemas que empezaron a aparecer hace 5 o 7 años debido a las toallitas que se tiran por el inodoro, ¿vale? Sumado a lo que ya había de antes, ¿no? Por otro tipo de fibra, ¿no? Pelo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿vale? Y en ese contexto, ¿vosotros pensáis que bajar la velocidad del equipo ayuda? De aquí de vosotros, ¿cuántos sois explotadores? ¿O tenéis relación con el mundo de la explotación? Por ejemplo, Jordi no es explotador, pero sí trata con el explotador a la hora de hacer sus análisis y sus mejoras, ¿verdad? Me imagino que muchos, ¿no? O sea, sé que no estamos libres del monstruo de las toallitas, ¿no? Y somos conscientes de que al bajar la velocidad, el monstruo de las toallitas le estamos alimentando. Pues bien, ¿qué podemos hacer para, usando variador de frecuencia, cuando interesa, que muchas veces, ¿vale?, no tener problemas de atasco y sedimentación, ¿vale? Básicamente, casi que repito lo que ha dicho Enrique. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer bien el control del bombeo. Dentro del cuadro eléctrico, dentro de la bomba, en verdad son lo de menos, o no, a cada uno tendrá su gusto, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que hacer las cosas bien con el variador. Lo primero, comentar que el variador de frecuencia pues es un equipo en el que hay que tener muy en cuenta la compatibilidad electromagnética, que si no sabéis lo que es una serie de normas, una especie de contexto, una norma internacional que define un contexto en el cual se definen la inmunidad que tiene que tener un equipo frente al ruido eléctrico o magnético en el entorno, y la que cada equipo debe ser capaz de emitir como máximo para cumplir con esa norma, ¿vale? Bien. No se debe menospreciar en ese aspecto, porque cuando yo coloco un variador de frecuencia y evalúo las ventajas del montaje, tengo que añadir también si eso va a conllevar pues generación de armónicos, si voy a tener que poner algún tipo de filtro especial, no sé, si tengo que cambiar mi instalación, ¿vale? Bien, el ejemplo de los armónicos me va a hacer que yo necesite una mayor reserva de carga. Muy sencillo, si el variador, por su forma de trabajar, genera armónicos en la red, los cables se calientan más, los transformadores se calientan más, y eso tengo que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy importante. Nunca, a la hora de ver qué no se puede hacer con el variador, nunca menospreciar este aspecto. Hay muchas instalaciones que fracasan y tienen averías debido a los armónicos porque no se ha tenido en cuenta en la fase de diseño, ¿vale? Corrientes en modo común. En las bombas, sobre todo instaladas en seco, el eje se convierte en un camino a tierra a través de los rodamientos de cierto tipo de corrientes parásitas. Para evitarlo, la bomba tiene que venir preparada. Cuando hablamos de una bomba para un variador de frecuencia, muchas veces decimos con cable CEM, con cable pantallado. Bueno, cuidado,
El cable apantallado no beneficia en nada al motor, cumplirá con CEN, y encima tengo que tener en cuenta los rodamientos, ¿vale? Que son más cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de decidir lo que tengo que poner. ¿Eso es que me quedan 5 minutos? Hostias. Bueno, puntos de tensión. Tengo que tener en cuenta que el cable apantallado, cuando la longitud de cable es de más de 100-150 metros, me provoca reflexiones de onda. Y a lo mejor eso requiere que monte un tipo de filtro especial a la salida del variador, para no degenerar el motor, ¿vale? Refrigeración. Muchos motores son autoventilados o se refrigeran por la velocidad de giro del eje. Si yo bajo esa velocidad, la refrigeración será peor, ¿vale? Acondicionamiento del entorno. El variador de frecuencia, que me aporta muchas ventajas, pues tiene mucha electrónica, ¿vale? Y cuando va en el cuadro eléctrico, pues está expuesto quizás a los gases corrosivos, está expuesto por supuesto a la temperatura del entorno, a la humedad, y eso me puede afectar desde el punto de vista de que si no lo tengo en cuenta y desprecio ese aspecto, al final igual estoy añadiendo un elemento que me quita fiabilidad al bombeo, porque provoca avería. Bueno, vibraciones por resonancia. Cuando la frecuencia del sistema coincide con la instalación, nunca he visto una tubería que vibra en un bombeo con variador de frecuencia, o una escalera, o un Tramex, pues es eso. Si os fijáis, al final de cada uno de los comentarios que pongo expertos. Para que las cosas se hagan bien normalmente y evitar ese problema, normalmente hay que contar con expertos. Un experto en agua y en variadores que me permite hacer que aquello funcione lo mejor, sacarle toda la ventaja al variador y a la bomba, ¿vale? Vibraciones por trabajar fuera de zona, hombre, por supuesto. Hay unas velocidades mínimas, yo no puedo permitir que mi equipo trabaje en cavitación o que se produzcan recirculaciones internas, ¿vale? En la zona del impulsor. Lo dicho, el uso y puesta en marcha por expertos, no por gente que se crea que le da un botón y aquello ya funciona porque me dijeron que funcionaba. Hay que analizar bien lo que estamos haciendo. Las protecciones. Los equipos de regulación de velocidad provocan cierto tipo de señales de ruido que favorecen el disparo de las protecciones. Comúnmente se llama... Bueno, no. A los equipos de protección hay que dotarlos con un sistema de filtrado de ese tipo de ruido para evitar que disparen. Entonces hay veces que se pone un variador y luego hay que colocar luego un diferencial diferente, ¿vale? Sedimentación, este aspecto es muy importante. ¿Podemos jugar con la velocidad como nos dé la gana? No. Velocidades menores a 0,6 metros por segundo en la horizontal me van a aportar igual sedimentación. Y velocidades menores a 0,9 en la vertical pueden favorecer que se provoque sedimentación en el asiento, por ejemplo, de la bola de una válvula de retención, que luego cuando esa bomba pare no cierre la válvula y el agua recircule. O sea, hay una pérdida de eficiencia brutal. Una bomba arranca recirculando el agua o parte por otra que está parada. Y cuando esa que está parada va a arrancar, le pega un leñazo al eje que está girando al revés. Y al final rompo el eje, ¿no? Ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta. No puedo jugar con la velocidad como me dé la gana. O sea, tengo que definir unos parámetros de juego, ¿vale? Atasco por operación a baja frecuencia. Menor velocidad de succión. Fijaros como antes, bajando solamente 10 hercios, un 20%, el caudal bajaba más de la mitad. La velocidad de entrada del agua en la bomba también es menor, muchísimo menor. Y al final eso tiene efectos, ¿no? Desde el punto de vista de atascos, ¿vale? Las rampas. Que los valores de los variadores por defecto vienen pensados para uso general. En agua residual hay que aprovechar el efecto de limpieza de la bomba cuando para y el efecto de succión cuando arranca, por lo cual la rampa tiene que ser muy corta, ¿vale? Conclusión, es un equipo tecnológicamente muy avanzado y muy desarrollado, y cuando conviene usarlo, que son en ciertas ocasiones, hay que saber usarlo correctamente, por mucho que nos digan que es un botón y lo tiene todo integrado, ¿vale? Una alternativa eficaz, por supuesto, la es elegir un equipo con un motor lo más eficiente posible, con una hidráulica lo más eficiente posible. El sistema, a nivel de instalación de tubería, jardinería, dimensionarlo correctamente. Y ahí no me hace falta jugar con velocidad. ¿Que resulta que requiere un impulsor que sea antiatasco? Antiatasco no es nada, pero bueno, con alta resistencia al atasco, pues coloco el impulsor, llámese N, llámese CB+. El que sea del fabricante, que sea capaz, de los que somos capaces de hacerlo, ¿vale? Que resulta que tengo que jugar con muchos caudales, pues en vez de jugar con la velocidad, pues pueden poner igual una bomba pequeña y dos más grandes, ¿vale? Y que no se observe la eficiencia, como se suele hacer, del consumo del motor. O sea, desde el punto de vista del consumo del motor. Porque cuando pongo un accionamiento, el consumo hay que mirarlo desde aguas arriba de ese accionamiento. No puedo incluir las pérdidas en el generador, pero como mínimo en el cable que alimenta al variador de frecuencia, en el variador y el motor, pues también, ¿vale? Y hacer un control avanzado. Un sistema que me permita hacer un montón de cosas, como ha dicho antes Enrique, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo arranque inteligente, haciendo un control inteligente para limpiar tubería, bomba y pozo, ¿vale? Haciendo inversión
automática en sentido de giro, cuando la bomba empieza a atascarse, o sea, a la mínima que detecta que la bomba se va a atascar, hace la inversión inteligente, que la inversión inteligente es, como decía Enrique, la paro, la invierto en un sentido de giro diferente, la vuelvo a arrancar a otra frecuencia, hago arrancadas bruscas. Eso, que se puede hacer con un variador de mercado en el cuadro eléctrico o dentro de la bomba, con un controlador, eso es un control inteligente con el variador de frecuencia. Y es lo que es más recomendable cuando lo usamos con aguas residuales, ¿vale? Y que sea amigable, que sea fácil, porque al final al explorador se le pide que sepa de digestores, pretratamiento, variadores, bombas, sistemas de aireación. Al final tienes un experto que es MacGyver, o sea, lo vuelves loco. Que sea amigable y que te permita de una forma sencilla, intuitiva, ¿vale? Pues manejar los equipos, hacer cambios, medir los resultados, ¿vale? Para que pues consigas el éxito que buscabas al colocar ese variador de frecuencia. Como ejemplos de buen uso tenemos el de Alcanar, el bombeo de la edad de Alcanar, el bombeo de cabecera. Me imagino que igual Jordi sí lo conoce, ¿verdad? Bueno, pues tenía unos equipos antiguos con una eficiencia ya un poco no muy buena, ¿vale? Y estaban muy bien mantenidos, por lo cual podía seguir trabajando mucho tiempo. Se abrió un proyecto para mejorar la eficiencia y evitar los atascos, que eso fue probablemente la circunstancia que le llevó a ese proyecto, ¿no? Bien, pues se colocó una bomba con impulsor antibloqueo, contrabloqueo, con un cuadro eléctrico que hace todas estas cosas que venimos diciendo Enrique Castellano y yo. Un control avanzado del sistema de bombeo con regulación de velocidad, porque hacía falta. Se quitaron los atascos y se ahorran energía, ¿vale? Y ahí tenéis, bueno, un poquito explicado más detalle, como las diapositivas los dan, os la dejo. Y por último, comentar un caso de agua no sucia, ¿vale? De eficiencia, que es el de la torre de bombeo de San Salvador, está aquí al lado. Y está aquí Fernando Lacaza de Agua España, que fue, Agua España el promotor de ese proyecto, ¿vale? Bien. Inicialmente nos plantearon un proyecto con 8 bombas sumergidas de 850 y de 250 kilovatios. Hablamos de potencia, 2 megavatios mecánicos, ¿vale? Mucha energía, mucho dinero. Se pedían una serie de rendimientos y una serie de caudales, ¿vale? Cuando nos presentamos a estudiar el proyecto, ya a nivel de ingeniería, Aquaes y Pronintec, que hacía la asistencia técnica, nos plantearon una serie de mejoras, entre ellas distribución de las bombas en 2 niveles. Se trata de lo que llegamos hablando toda la mañana unos cuantos, el proceso, el concepto y el diseño, más que la eficiencia de los equipos. Pues simplemente por distribuir las bombas en 2 alturas nos ahorraba un 15%. Y si encima, en lugar de ponerlas en 2 alturas y poner a cada altura bombas iguales, poníamos bombas diferentes para diferentes caudales, pues oye, un 15% de un bombeo que consume 2 megavatios hora es un pastizal, ¿vale? Ahí tenéis cómo quedó la torre de bombeo, ¿vale? Es una vista en alzado en el que no se ve que hay otras 4 bombas detrás, ¿vale? Pero bueno, así era. Luego se usaron unos equipos, unos variadores de frecuencia de alta gama, de alta eficiencia, y se los pusieron a trabajar de la mejor forma posible en base a una tabla que se había estudiado. Una tabla en que, bueno, aquí veréis velocidades muy bajas de trabajo, porque aquí, como es agua limpia, no hay problema de atasco, ¿vale? Sí que es verdad que el variador tendrá menos rendimiento, pero yo consigo todos los caudales con los rendimientos que quería. Si miraseis la tabla que puse al principio de los requerimientos de proyectos, se requerían más de un 75% en todos los puntos de trabajo. Lo que está en azul clarito son por encima del 80, o sea, prácticamente todo. Lo que está por azul oscuro por encima del 85. Esto fue a nivel de estudio todavía, antes de montarse los equipos. Porque luego está el método de prueba y error. Se montaron, se puso a funcionar y mediante el método de prueba y error, pues el explotador, Pronintec, Aquaes, llegaron a la conclusión que incluso podían jugar un poquito más y ahorrar más energía. En sitios donde habían 2 bombas funcionando con cierto rendimiento en cotas altas, pues ponían 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque miden antes del variador de frecuencia y miden el caudal, y el equipo que usan es fácil, es intuitivo, es muy complejo a la vez que intuitivo. Una de las claves fue, ¿vale? También colocar un sifón invertido. En lugar de bombear contra una cántara vertiendo el agua, se bombeaba en carga. La tubería de descarga del sifón, los cebas, reduce la velocidad y te ahorras 2 metros de altura. Cuando estás bombeando a 3,5 metros, que te ahorras el 50%. Claro, hacer ese sistema requería luego de algo que cuando paras la bomba no empieza a chupar el agua del canal de vertido hacia la presa, sino que hasta el embalse, sino que coja y te rompa el sifón. Y si hay cortes de tensión, que el sistema reacciona. Hubo que hacer un invento de control para que se pudiera trabajar de esa forma. Y bueno, pues así están trabajando, ahorran gran parte del consumo. Aquí tenéis, bueno,
fotos de las bombas y del cuadro, y lo cierto es que a día de hoy, después de 2 veranos, ¿no?, trabajando, se ahorran en torno al 50% de energía. Yo creo que habéis pagado las bombas, ¿no?, con la energía solamente, por ahí andan. Simplemente por el hecho de hacer las cosas mejor o peor. Y luego, equipo es muy eficiente, pero hacer las cosas de una forma u otra, ¿vale? Aquí tenéis una foto, ¿no?, del embalse, lo tenéis aquí al lado, y ahí, bueno, lo podemos ver, ¿vale? Y ya está, solo eso, daros las gracias. Creo que ha sido interesante, espero que sea útil.